no me preparé, no me acordaba que es que la traía para mostrar rapidito y decirles bien la página. Pero aquí mismo ahorita va a salir. Aquí está, mira. Aquí está. Tabla de velocidades de corte para machuelear. Por ejemplo, esas son para machuelear, ¿sí? Estamos hablando de velocidades de corte solamente para machuelear. O sea, la velocidad de corte también puede depender del tipo de herramienta que se va a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, aquí, para hacer esa operación de machueleado nos está hablando de que el aluminio lleva de 95 a 105, ¿sí? RPMs, SFMs, perdón, que son los pies por minuto, ¿verdad? De superficie. Los pies de superficie por minuto. O sea, serían muy diferente a lo que mostraba yo hace rato, que eran como 800 a 1000 y garra, ¿no? Del aluminio. Pero esas tablas decían a mero arriba, nomás que no se alcanzaba a ver, que eran para el fresado con end mills, cortadores end mills, los cortadores sólidos, como los que estábamos viendo ayer, ¿no? A diferencia de los face mills. Entonces, la velocidad de corte también depende mucho del tipo de material, de la herramienta que se va a utilizar. O sea, no es la misma velocidad para trabajar un cortador, para trabajar un face mill, para trabajar un machuelo. Entonces, ahora sí que el clavado está en buscar tablas como estas, pero para cada tipo de herramienta que vamos conociendo, ¿sí? Entonces, si pueden de tarea, agreguen eso más a su tarea. Ahora que van a estar ahí con las 5 prácticas únicamente, si las terminan, échense un clavado en internet y busquen eso. Tablas de velocidad de corte, así miren, tablas de velocidad de corte para machuelear, para barrenar, para utilizar brocas de centro, por decirlo así, para face mills. Y si las encuentran, pues igual las podemos compartir aquí dentro de clase. Pero estas tablas de corte, mira, para brocas. Y hubiéramos querido calcular las velocidades de corte de las brocas de nuestros barrenos. Por ejemplo, aquí nos dice de 200 a 250 el aluminio. Todas nuestras prácticas, si se dan cuenta, en la práctica aquí abajo decía material aluminio. Por ejemplo, teníamos una broca de media pulgada, ¿no? Vamos a hacerle el cáliz. Las RPM se las di entre 1000, 1250, 1300 por ahí, ¿no? Entre 1000 y 1500 les di más o menos revoluciones. Vamos a hacer el cáliz, mira, para la broca. Vamos a ver en pies por minuto, ¿no? Porque son pulgadas. 200 SFM por 3.82 entre 0.5 la broca de 500. 1500 RPMs. Sí. Los datos que yo les había dado en aquellas tablas en aquel entonces para lo que eran las prácticas de barrenado, más o menos yo les di entre 1000 y 1500, creo. Sí, los datos que les di para barrenar. Vamos a ver una tabla de control de las que andan por ahí. Ahí está, miren. Velocidades entre las 1000 y las 1500 RPMs. Entonces, a lo que salió el cálculo con la fórmula, multiplicamos las que tomamos aquí de referencia, 200 SFMs por, como dice la fórmula, ¿no? Por 3.82 entre, ¿de cuánto es la broca? Para esta práctica era la broca de media pulgada, ¿no? Entonces, por aquí está, miren, ahí está, barrenos de media pulgada. Entonces, entre el diámetro de la broca, 500, ¿cuánto nos dio? 1528. A mí la verdad, si me da 1528, la verdad lo redondeo, lo trunco ahí, no digo 1500, ¿sí? Lo dejo así a seca, 1500, ¿no? 1528, 1500. Si me dio 1450, 1400 o 1500,
¿sí? No dejo números así como, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que aquí nos dio 382. Pues yo les pediría que lo dejaran 400, pero pues para que no exista ese criterio, ¿no? Como que, ¿por qué le puso 400? Y no sé qué, no. Déjenlo como les da lo que les da directamente la fórmula, ¿no? Para no tener broncas, ¿no? Pero es un consejo que también igual les puedo dar, para que no pongan, por eso las velocidades se las puse 1000, 1250, 1500, 1000, o sea, no les puse números como 1231, ¿verdad? A eso me refiero, ¿sí se entiende? ¿Ya checaron el dato de dónde sale? Entonces, aquí hay una tabla de velocidades de corte en su manual de Hightech, por si quieren echarse un clavado y pues también empezar a esas velocidades que hicieron con la broca, pues ahora ya saben y ya ven de dónde obtener referencia para poder calcular ahora esas velocidades. O sea, ya no vamos a entrarle así de blandito, ¿no? De que, híjole, a ver, ¿cuánto? Entonces, no nos enseñó para las brocas cuánto, ¿no? Ustedes, ¿sí? Hay que ser autodidactas también, hay que echarnos un clavado en esto y es un tema muy larguísimo, la verdad. El hecho de estar en una clase de velocidades de corte sería bastante largo y nos podría poner en un punto en el que sí, podemos hacer bastantes cálculos, ¿no? Pero es tan sencilla la fórmula, directamente esta es la que van a utilizar, directamente esta, ¿sí? Si yo no quisiera ser tan pesado ahorita todo este mundo de datos, sí, pues les puedo dejar así, simplemente les digo, miren, no se concentren más que, ahí está, esta es la fórmula, se acabó, no hay más que decir. S es igual a SFM por 3.82 entre el diámetro. Esta es su fórmula. Aquí está el ejemplo de cómo calculamos la velocidad de la práctica 1. Práctica número 1. Para la práctica número 1, ahí está, aluminio SFM. Este fue el resultado, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Se entiende? Más claro que el agua no puede ser. No está complicado. Entonces, simplemente trabajen bien con la fórmula, ¿ok? No se les olvide. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? ¿Preguntas? Pues de tarea, investiguen tablas. Ahí está, mira, el cobre con magnesio, hierro maleable. Por aquí debe de haber níquel, también acero inoxidable, ¿sí? Entonces hay tablas que están muy completas, hay tablas que pueden traer hasta materiales exóticos como el titanio, el inconel, pero pues ya algunas que son pues ya están bastante variadas, nomás que bueno, no contienen ese tipo de materiales también, ¿no? Como los que podemos ver que circulan en la industria, ¿no? de aquí de nuestra región. Bien, bueno. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas, Marcos? ¿Qué te pareció? Profe, Juan Carlos, adelante. en la tabla que mostró ahorita, en las donde dice pies, son las que marca las RPM, A ver, donde decía aluminio. aquí. Ajá, esas donde dice pies por minuto, esas son las RPM. SFMs. Son las O sea, si la SPM. tabla dice velocidades de corte, acuérdate que fue lo que te dije. La Sí. SFM es la que? Es la velocidad de corte, ¿sí? Muy diferente decir la SFM, velocidad de corte, a decir que la RPM, ¿verdad? La RPM son, ¿qué? Revoluciones por minuto, ¿sí? Esas son las unidades de la S. Es muy diferente. La S son RPMs y la SFM es la velocidad de corte. ¿De quién? De la materia. Para eso ocupas tablas. Estas son las tablas que te están dando las RPMs. Las unidades de las RPMs no son pies por minuto, son revoluciones por minuto. ¿Ok? No. Sí, Balanceen es que bien la diferencia.
en la fórmula, por ejemplo, agarró el del aluminio y le puso 200, ¿no? Ajá. Y lo multiplicó por 3.82 y luego por el diámetro de la broca. Y lo dividí. Mira, lo Sí. dividió sobre el diámetro de la Entre. broca. Ahí es donde le dio las RP, ¿no es así? Así es. Ok. Aquí está el ejemplo, ¿no? Ajá. Pero bueno, si estamos hablando de la broca, pues era el diámetro de la broca, ¿verdad? En Sí, nuestro sí. en el ejercicio del face mill, la práctica 1 del face mill, estamos hablando del diámetro del cortador, del face mill, es de 2 pulgadas. Pero pues en el otro caso también había 200 SFM para la broca, pero era el diámetro de la broca, 500. Por eso es que tú, si le sacas ahí, dices 200 por 3.82. Lo escribí mal. 200 por 3.82. Y eso lo divides entre 0.5, ¿verdad? 0.500, que es lo que mide la broca. Y ya está, 1528 RPM. Utilizando Ok. la tabla. Ok. Bien. Sí. Pero fíjate que la tabla te dice que son para brocas, ¿ok? Sí, sí. Entonces, por eso les digo, de tarea busquen para las herramientas que hemos visto hasta ahorita, face mills, brocas de centro, pueden buscar tablas de velocidad de corte con los diversos materiales. ¿Ok? Sí, sí. Muy bien, sí está. No creo que esté muy complicado hasta ahorita, ¿verdad? Aparte, es una simple fórmula, ¿verdad? Es para poder calcular. Lo único que necesitamos es ese dato, pero pues son tablas. Marco dice que todo bien. Jesús, ¿tú cómo te sientes? ¿Está sencillo o está complicado? Una pregunta, maestro. Entonces, pues las RPM son la velocidad que da ¿cómo se llama? La broca. El Y lucillo. ajá, de la velocidad del huesillo. Y el otro, el SFM es la velocidad que avanza la máquina. No. ¿Estoy bien La o...? SFM es la velocidad de corte de la materia. Eso es un dato que tú obtienes de las tablas. Que tú lo puedes obtener sencillamente así, investigándolo tú por tu cuenta de unas tablas. Pero ese dato que te da la tabla es porque es la velocidad de corte a la que puedes trabajar esa determinada herramienta con ese determinado material. Si por ejemplo la Sí. tabla te dice puedes utilizar brocas, ¿sí? Brocas en aluminio a 200 o 250 SFM, o puedes usar brocas para latón a 200 SFM, puedes usar brocas para bronce pero de 175 a 180 SFM. Entonces ese es el dato de referencia únicamente que tú le agregas aquí a la fórmula, ¿sí? Que te está pidiendo aquí la fórmula, que tú lo sustituyas para que obtengas el resultado. Entonces el diámetro pues se refiere al diámetro de tu herramienta, diámetro de la herramienta. O sea, no más, por ejemplo, si sabes que ahorita la broca era de 200 SFM para aluminio, ahí está, la sustituimos aquí, 200, y en el diámetro, pues si la broca es de media pulgada, pues aquí sustituyes 500 y haces el cálculo, ¿verdad? Realizas la operación y eso ya te va a dar las RPMs. Lo que andamos buscando, Jesús, es las RPMs. Okay. Con la S, aquí está, mira, la S es igual que el speed, que la velocidad, y aquí le podemos agregar que son las RPMs también. Todo esto es igual a la S. Sí, esto es lo que andamos buscando, las RPMs. Por esa razón tenemos esta fórmula para poder calcular eso. Y la SFM únicamente la sacas de la tabla. Ok, excelente. Bien, entonces. Ok, entonces, Salvador Saucedo, ¿qué tal? ¿Todo bien hasta ahorita? No lo escucho. Ok, todo bien. Cristian.
Sí, profe, todo bien entendible. Bien, Salvador Cortés. Todo bien, profe. Gracias. Manuel Abraham, ¿alguna pregunta, dudas? Todo bien. Todo bien, profe. Bien, vamos a lo último entonces. Y les doy descanso, ¿qué les parece? Porque yo creo que es lo que necesitan, ¿verdad? Es lo que necesitan para poder hacer sus prácticas. El lunes vamos a analizar la tarea. Pero vayan dando a la tarea, o sea, vayan, traten de hacerla, ¿sí? Traten de hacer la tarea, o sea, ustedes solos, o sea, quebrándose la cabeza ahí con los cálculos, con las plantillas que vienen ahí como ayuda visual para aprender cómo van a tener que calcular la distancia de cada una de las X y las Y de cada posiciones, de cada una de las posiciones, ¿verdad? Apóyense con el material que viene ahí en el Classroom. Vamos a ver, se lo voy a dejar para que lo puedan hacer el fin de semana. Vamos con lo último entonces y nos vamos a descansar. Velocidad de avance. Ya vimos cómo calcular las RPMs. Ok, ahora vamos a ver cómo calcular el avance. Es el segundo dato que ustedes tienen aquí en su programa de a cuánto avance podemos trabajar, ¿verdad? O vamos a trabajar esta operación. ¿Y de qué depende el avance? Bueno, ya dijimos que la F es el fit. Eso significa la F, fit, que es avance controlado. Sus unidades son pulgadas por minuto. Entonces vamos al siguiente paso. ¿Cómo se calcula la F? ¿Cuál es la fórmula del avance? ¿Sí? En las fórmulas, déjame ver si viene la fórmula. No, aquí no viene la fórmula. Va a ser raro que no venga la fórmula aquí, pero bueno. Se las voy a poner aquí. La fórmula necesita la S. ¿Quién es la S? Pues las RPM, ¿verdad? Lo voy a poner como la S. La S necesitan el IPT y el número de filos. Vamos a ver. ¿Quién es la S? La S pues son las RPMs. ¿Quién es el IPT? El IPT es inches per tooth. Pulgadas por filo o por diente de filo, ¿verdad? Pulgadas por filo, tooth es como diente, ¿verdad? Yo digo pulgadas por filo, son pulgadas como por diente, ¿verdad? O por diente de filo, el gavilán. Y el último dice número F, ¿verdad? Número de filos. ¿Ok? ¿Cuántos filos tiene el cortador? Tiene 1, 2, 3, 4 filos. ¿Cuántos filos tiene nuestra herramienta de corte? Entonces, nuestro FaceMill, el día de ayer estábamos viendo un video en el Classroom. Y durante el video pues se muestra fácilmente ahí, ¿verdad? Aquí. ¿Cuántos insertos tiene? ¿Los alcanzaron a ver? 4, ¿verdad? Pues son 4 filos, ¿sí? Estamos hablando de que esos son sus gavilanes. ¿Sí? A eso se refiere con los filos. Ok, entonces, regresando otra vez a la realidad. Número de filos, flautas, creo que dicen gavilanes también, no sé si todavía le dicen. Filos, flautas, gavilanes, ¿qué más les dicen? Bueno, vamos a dejarle hasta ahí, ¿no?
Número de filos, igual aquí arriba, ¿no? Pulgadas por diente, filo, gavilán, flauta, ¿ok? O pueden ser insertos, ¿verdad? Como los que vimos en el FaceMe. Eso es lo que implica, ¿no? Las IPTs, inches per tube, esas también no se calculan. Esas también se buscan por medio de tablas. Hace ratito estábamos viendo una de esas tablas, ¿verdad? Y creo que en esa tabla también venía también venían IPTs. Esa tabla decía, por ejemplo, para en 1000, o sea, para cortadores, decía, bueno, si es un cortador, aquí el IPT va a depender, pero ya del diámetro de nuestro cortador. Si por ejemplo nuestro cortador es de 1/8 de diámetro, ¿sí? Entonces el IPT va a ser de ¿cuánto? 0.0005, 5/10 milésimas, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, si el cortador es de 1/4, entonces el IPT, las inches per tube, o las pulgadas por diente o por filo, o por gavilán o flauta del cortador, van a ser de 2 milésimas. Si es de media pulgada el cortador, son 4 milésimas. Si son de 3/4, si es un cortador de 3/4, son de 6 milésimas. Y es de 1 pulgada, son de 8 milésimas. Y a lo que se van dando cuenta es que a medida de cómo va siendo más grande el cuerpo de nuestra herramienta o de nuestro cortador, pues también va resultando ser más grande esa cantidad de corte. Esas milésimas de pulgadas son las milésimas de carga de corte que va a remover el gavilán, ¿sí? O el inserto, o la flauta, o el filo de nuestros cortadores, de nuestros face mills. ¿Sí? O sea, cada filo, ¿sí? Cada filo en un giro que da la herramienta, en un solo giro que da la herramienta, cada filo remueve esa cantidad de material. Si por ejemplo este cortador de 1 pulgada dice 8 milésimas, entonces quiere decir que si el cortador tiene 2 gavilanes, o 2 insertos, o 2 filos, ¿sí? Cada uno de ellos en un solo giro va a remover 8 milésimas, ¿sí? De pulgada. Eso es a lo que se refiere. En un solo tajo va a ir removiendo 8 milésimas. Si ese IPT, ese es el IPT. Las pulgadas, IPT, inches per tube. Las pulgadas por diente o por filo que vamos removiendo, ¿sí? De cada gavilán. Pero noten otro punto importante. No solamente depende del diámetro del cortador, también, si se dan cuenta, no es lo mismo para el aluminio que para el bronce. Para el bronce ya nos está dando pues un IPT diferente. En algunos cortadores, por ejemplo, el de media para el aluminio nos está dando 4 milésimas, pero para el bronce nos está dejando 3 milésimas. O sea, todavía más chico. ¿Sí? Y estamos hablando, por ejemplo, un acero también, aquí ya bajó 3 milésimas con respecto al aluminio. ¿Sí? ¿Y por qué bajó el avance? Bueno, pues también puede ser porque a lo mejor el aluminio es mucho más blando, es mucho más fácil de avanzar y cortar, ¿verdad? De removerle material. El cortador de 1 pulgada, estar cortando 8 milésimas en el aluminio, que es más blando que el acero, ¿sí? Que el acero duro, que tiene 4 milésimas. Entonces, no es casi, ¿no? Es la mitad de la velocidad a la que va a poder ir removiendo material. O sea, cuando en un aluminio vas a lo doble, vas removiendo 8 milésimas por cada tajo, por cada corte que hace el gavilán. En el acero duro vas a la mitad, vas a 4 milésimas por tajo, o por corte, o por gavilán. ¿Se entiende? Entonces, los cortadores, ¿sí? Como los que les mostraba el día de ayer, pues tienen diferentes números de gavilanes, ¿sí? Tienen 4 gavilanes, 3 gavilanes, o 3 flautas, o 3 filos, ¿sí? Hay diferentes números hay diferentes cortadores con diferente número de filos.
Ok. ¿Ustedes a qué, viendo todas estas diferencias y todas estas condiciones en la velocidad de corte y de avance de la herramienta, a qué creen que por qué creen que son diferentes las cantidades de gavilanes en los cortadores? ¿Por qué puedo tener un cortador de media pulgada de 2 gavilanes y tener un cortador de media pulgada pero con 4 gavilanes, con 4 filos? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre uno y otro? Los dos son de media pulgada. ¿Cuál creen ustedes que sea la aplicación del por qué tienen diferente número de filos los cortadores? Así sean de la mismo diámetro, mismo largo, mismo todo. Profe, podría ser que le da más fuerza a la broca entre menos gavilanes. Cortadores, ¿ok? A los cortadores. Ok. Así es. Una de las características más así visuales, bien fáciles de detectar, es la fuerza. ¿Quién es más rígido? Salvador, para ti, ¿quién es más rígido? ¿El de 2 gavilanes o el de 4 gavilanes? El de 2. No. ¿Quién tiene más cuerpo? ¿El de 2 gavilanes o el de 4 gavilanes? El cuerpo indica robustez. La robustez implica rigidez. ¿Quién tiene más cuerpo? ¿El cortador de 2 gavilanes, de 2 flutes o el de 4 gavilanes? Estos son de 2 gavilanes, mira cómo están. Es Ok. Sí, no, entonces el de 4. Sí. Al revés. Estos de aquí, estos siguen siendo de 2. Pues sí, así es, el de 4. Mientras más gavilanes tenga, pues es más robusto, ¿verdad? Más grueso el cortador, más rígido. Entonces, ok, le da más fuerza, más rigidez al cortador. ¿Contra qué tipo de materiales aplicarías un cortador entonces como estos, de más gavilanes? Pues algo más duro. Materiales más duros, como el acero, como el inconel, como el titanio, ¿verdad? Materiales que hasta la misma tabla, con sus velocidades de corte, se ven delatados en su dureza, ¿verdad? Todos los materiales que ustedes ven en la tabla con una SFM demasiado baja, como aquí, mira, el níquel, ¿sí? Es demasiado duro. De hecho, el níquel es como el inconel, ¿sí? 25 a 100 SFM. Estamos hablando de que es un material durísimo, ¿no? Acero endurecido, 30 a 100 SFM. Titanio, de 50 a 200 SFM. O sea, esos materiales sí ya son duros, ¿verdad? Entonces, los cortadores con más gavilanes, pues sí, más rígidos, más robustez, más fuertes durante el corte, pues todo eso también le ayuda a poder remover materiales, estos tipos de materiales duros. Y entonces los de 2 gavilanes serían entonces me quiere decir que los de 2 gavilanes serían para materiales blandos. Y entre ellos pues sería el aluminio, por decirlo así, ¿no? Ok, ¿hay alguna otra característica más, por decirlo así? La diferencia entre los de 2 gavilanes y los de 4 gavilanes. O sea, los que cuando hablamos de los hilos es por ejemplo cuando hablamos de lo de los machuelos, ¿sí? Los machuelos, ¿sí? Estos son los mencionados o llamados hilos, ¿sí? Esta herramienta es diferente, es para otro tipo de propósito, ¿ok? Estos son para hacer roscas. Pero por ejemplo en nuestro caso, la parte de los cortadores o los face mills, pues son los que se usan para poder remover material, desbastar, ¿sí? Y entre estos, pues tanto los cortadores como los face mills, pues ya hemos visto cuál es la aplicación, ¿verdad? No hacen roscados, no tienen hilos, ¿sí?
Ok, entonces los cortadores que tienen menos gavilanes entonces van para los que son materiales blandos, y los cortadores con mayor número de gavilanes son para los materiales duros. Son más rígidos, más robustos, tienen más cuerpo. Si atacamos un material más duro con más gavilanes, pues el cortador va a ser más rígido, va a tender a no quebrarse tan fácilmente, ¿verdad? Y poder darse abasto para poder remover el material con cada uno de sus filos. ¿Alguna otra característica que se les venga a la mente de por qué es la diferencia entre los dos gavilanes? Entre los de 2 gavilanes y los de 4 gavilanes. ¿Alguna otra característica o ventaja que puedan tener? Entre lo que miraría, profe, es cómo sale la rebaba, ¿no? Porque entre más gavilanes tiene menos espacio para atacarla, ¿no? O algo así me doy una idea. Estás en todo lo correcto. Los cortadores de 2 gavilanes, sí, ya dijimos ahorita, los usamos para materiales blandos, ¿verdad? Los materiales blandos, ¿a qué velocidades los podemos trabajar? ¿Qué velocidades dijimos que podíamos trabajar? ¿Velocidades altas o velocidades bajas? Altas, sí, velocidades altas. Los cuerpos de los cortadores de 2 gavilanes, así como los ven, pues sus canales son mucho más anchos, más abiertos, ¿sí? Tienen mayor desahogo, vean, ¿sí? Mayor cuerpo de desahogo. Pero el hecho de no ser tan rígidos, ser mucho más delgados en su cuerpo, por esos canales tan grandes o tan pronunciados en su longitud de corte, ayudan a que, como estamos removiendo material a bastante velocidad, el desahogo que requiere esa cantidad de material removido durante el paso de la herramienta, pues requiere de un mayor desahogo en la pared superficial en la que está haciendo contacto el gavilán de nuestro cortador con la pared de la materia. Entonces, si ahí se atascara y no hubiera ese desahogo, ese flujo de rebaba durante el corte, pues se atascara el material, igual que la herramienta, igual se empezaría a acumular, ¿sí? A ciclar el material ahí, al punto en el que si se calienta o si lo calienta y no se mitiga el calor, se va a fundir y se va a pegar en el cortador al punto de quebrarlo, ¿verdad? Pero si lo desahoga, pero el desahogo no es aún así suficiente y el material se cicla entre el cortador y la superficie del material, pues el cortador lo que va a hacer es agarrar el material, y entre la pared del cortador y el material, pues ¿qué va a pasar? Lo va a embarrar, dejando a su paso toda la cara del material con el material embarrado ahí, dejando un mal acabado, un mal aspecto, ¿verdad? Y posiblemente con la generación de calor la deje fundida y pegada la materia que está removiendo a la cara que queríamos darle el acabado final, ¿no? Entonces, el hecho de tener esos canales tan abiertos, sí, es para que puedan darse mayor flujo a la rebaba. Lógicamente, si alguien usara un cortador de 4 flutes o de mats o de 5 o de 6 gavilanes o 6 filos en un material muy blando y quisiera remover el material, pues como dice nuestro compañero Cristian, ¿qué va a pasar? Pues con esos pequeños canalitos que tienen esos cortadores, son más delgaditos, no tienen casi espacio, ¿verdad?, para poder alojar rebaba durante el paso. Pues con los canales mucho más pequeños, más cerrados, pues lo que iba a pasar es que la rebaba iba a pasar, lo que acababa de comentar, ¿no? Se iba a atascar, ¿sí?, ahí entre los canales del cortador, al punto de si no fundirse con el cortador, atascarse, pues embarrarla por completo ahí en el material, no dejando un mal acabado, ¿verdad?, al paso, o inclusive empujando la materia, ¿verdad?, que es creando estrés en el material. En vez de cortar a tangente al ras de la materia, de la pared donde vamos removiendo material, estamos agarrando también material de residuo y utilizándolo, atascándolo entre pared y pared,
para poder provocar este tipo de vibración o estrés. Entonces no es recomendado utilizar cortadores de mayor flut, ¿sí?, con canales tan pequeños en materiales muy blandos. ¿Por qué? Puede pasar esa parte, ¿no? Se los digo por experiencia. Cuando yo estaba aprendiendo a fresar en el año como 2006, 2007, apenas estaba empezando a aprender a fresar, pues acabaron los cortadores de dos filos. Yo fabricaba pura barra de aluminio y me mandaron pues por un cortador de 1/4 y no encontraba. Y el único que me dieron, pues llegué al almacén y me dijeron, pues no tengo de 2 gavilanes, tengo uno de 4 gavilanes, ¿te sirve? Pues yo me quedé con la idea, no, pues sí, pues es de la misma medida, pues tiene más gavilanes nomás, a lo mejor corta hasta mejor, ¿no? Me fui con esa idea, ¿no? Dije, más gavilanes, pues más cortan, te va a sacar pelo, dije. Y no, pues lógicamente cuando llegué y le metí el corte, pues en cuanto entró la herramienta, se atascó. Se fundió y se echó a perder la pieza, ¿no? Entonces, lo bueno es que es aluminio y era muy fácil de reponer en ese trabajo. Pero pues es parte de ya, cuando aprendí, ¿verdad? Que no y solamente aprendí a que no debí de volver a cambiar la herramienta que me piden por otra que no me piden. Pero no sabía el por qué todavía. Se había fundido el cortador dentro del material. ¿Sí? Y preguntaba y nomás me decían, no, pues que no, siempre se funden. Nomás sí te decían, no, es que siempre se funden. Pero no te decían por qué. Bien. Y ok, ¿dónde está la ventaja de usar cortadores con mayor número de gavilanes? ¿Y por qué materiales duros son más eficientes? Bueno, en un material duro el cortador no va tan rápido como en los blandos, van a velocidades mucho más bajas. Y ya lo platicábamos ahorita, ¿no? En las tablas de velocidad de corte, que esos materiales más duros pues llevan una velocidad de corte mucho más lento, de 100, 300 fm. O sea, imagínense ya unas 150 rpm, 200 rpm, o sea, bien lento, ¿verdad? Despacito, cortando. Entonces, al paso que va avanzando la herramienta, pues a esa velocidad, vamos a decir lenta, ¿no? Pues la herramienta logra, con el pequeño desahogo que tiene el canal del cortador, pues le es suficiente para poder desahogar o ir desahogando el material. Y así se fuese acumulando durante el paso del corte, con simplemente sopletearle o con una brochita, ayudándole ahí al cortador a removerle el exceso de material que se va acumulando, pues ya con eso. O sea, no son cortes tan peligrosos como para poder remover la materia, no involucrarnos con la mano, no metiendo la mano durante el corte, sino simplemente sopleteándole. Sí, está tan lento el proceso que podemos involucrarnos y simplemente ayudarle a remover ese material. O simplemente si tenemos un buen sistema de irrigamiento con buena presión, pues la misma presión del coolant pues saca rápidamente lo que es o una presión de aire puede sacar lo que es la viruta del paso del cortador, y así también ayudarle a que no se acumule ahí. Pero es por lo mismo, porque y otra ventaja que tiene el número de fluts es que a medida que cuando aquí aplica el que hace la mano de enfrente, lo hace la de atrás, ¿no? O sea que si el primer gavilán corta la primer milésima de pulgada, pero de esa milésima pulgada cortó nomás un poquito y le faltó, el gavilán que viene atrás le corta otro poquito más, el gavilán que viene atrás le corta otro más, y el gavilán que viene atrás le corta otro más, y el gavilán que viene atrás ya no encuentra nada, pero pues de perdida ya pasó como para decir, a ver si no quedó nada. ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que está haciendo esa cantidad de gavilanes en nuestro cortador? A su paso va ¿qué? Va removiendo y rectificando bien la superficie, dando que es un material muy duro, que no es tan fácil de removerlo con un solo tajo, con una sola pasada,
pues cada gavilán se va apoyando entre uno y otro para poder ir removiendo pulgada o milésima de pulgada superficial durante el paso del cortador de manera uniforme, sin que la superficie quede con tanta variación, de manera que al medirla pues no nos cause esa variación en nuestras calibraciones o mediciones, ¿verdad?, que requerimos obtener del proceso de maquinado. Bien, con eso dejamos un poquito claro lo que son las características que tienen estos números de filos. ¿Sí qué les parece la información? ¿Tienen algo más que aportar? ¿Algo más que quisieran aportar con respecto a la experiencia que alguien, a lo mejor o uno de ustedes ha tenido con el uso de herramientas como estas? Lo mismo pasa con herramientas con insertos, ¿ok? Las herramientas indexables también tienen sus desahogos. ¿Sí? No quiere decir que ya nomás tienen insertos, ya no ocupan desahogos. No, sí, también tienen sus desahogos. ¿Sí? Si ven detenidamente el video, ahí justo donde está examinando lo que es la herramienta de corte, ven esos desahogos, miren aquí. Pues ven cómo se ve el desahogo directamente en la cavidad donde descansa el inserto, ¿no? Ya instalado. Todo esto es el desahogo, ¿no?, que también lleva la herramienta de indexable. Bien. Dice Jesús, es importante saber, pues, para no cometer esos errores. Claro que es importante, sí. Es cosa que la escuela de allá de afuera, bueno, que yo hasta la fecha, ¿no?, que trabajo en esto, en todavía en la industria, es cosa que yo, si me paro con un maquinista ahorita, hoy en día, de los que ya tienen más años que yo, inclusive trabajando, ¿no?, en esto, y les voy y les pregunto, hay quienes me dicen 2 que 3 ahí de observaciones, y hay quienes otros como que, pues no, no me he clavado, sí, no. Yo creo que le ayuda mejor para poder formar mejor la superficie, o te pueden decir algo, ya más o menos orientado, ¿no?, a lo que ellos imaginan que. Pero sí me ha tocado casos que les pregunto y me dicen, no, es que no, verdad, no, ni me hubiera imaginado, ni me imagino para qué son, simplemente porque me los pide la instrucción en el programa, ¿no?, y por eso tengo que meterlo. Y nomás no tengo que hacer barbaridades ahí, no meter otra cosa que no sea, así como el Cázares. Bueno, pues ya tenemos la RPM, esa ya la conocemos, ¿verdad? Hace rato ya vimos cómo calcularla. Entonces, en todo caso, por ejemplo, para el caso de la práctica 1, otra vez, nueva práctica número 1, nuestra RPM es de 382, ¿verdad? Fue la que calculamos, ¿sí?, para la velocidad de corte del face mill. Entonces ya tenemos nuestra S de 382, ¿sí? Vamos a ponerle ahí 382. Entonces, ¿el IPT de dónde lo saco? Bueno, lo sacas de las tablas. Si te dice, es un cortador de 1/4, de 1/8, de 3/8, de 3/4, de 1 pulgada, el tipo de material van a ser 8 milésimas de IPT, ¿sí? O si buscas otra tabla que dicen, estas tablas son, por ejemplo, para brocas. Drilling es todo lo que son brocas, ¿ok? Una broca de 1/8, una broca de 1/4, una broca de media, una broca de 3/4, y aquí están también los aluminios, bronces, ¿cómo se llaman estos? Cobre, aceros, y aquí también aparecen sus IPTs de 1 milésima a 2 milésimas si es una broca de 1/8, de 2 milésimas a 4 milésimas. Entonces el IPT también viene siendo, al final de cuentas, tomado de una tabla, tomando en cuenta todas las referencias posibles, ¿no?, que son tipo de material, tipo de herramienta, el diámetro de la herramienta. Todos esos son datos para poder en la tabla buscar cuál va a ser el IPT necesario para poder calcular para poderlo conocer, nuestro IPT.
Pero ustedes, regresando a la realidad, pues nuestro IPT recomendado en la tabla de control, aquí lo van a encontrar. No van a tener que buscarlo en ninguna tabla, ni con eso. La información de esta clase es para que ustedes aprendan tanto de dónde localizar el SFM, como también dónde localizar su IPT. ¿Ya quedó claro? Pueden ser tablas, o pueden inclusive ser a lo mejor datos que hasta el proveedor que vende la herramienta nos pueda proporcionar directamente, ya con toda la experiencia y la tecnología que tienen en sus productos, para poderlos desarrollar dentro de la máquina. Entonces, ustedes van a usar el IPT que yo les pida en la tabla. En este caso son 5 milésimas. Entonces, yéndonos al IPT que dice la tarea, son 5 milésimas. Ahí está. Ya tenemos estos dos datos. ¿Cuál faltaría? ¿El número de qué? Número de filos, flautas, gavilanes, insertos, ¿verdad? Ese dato del número de filos, ese es el que nos hace falta. ¿Cuántos son? Pues vamos otra vez a la tabla, y en la tabla te dice cuántos insertos son. 3 insertos. Si son 3 insertos, son 3 filos. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que son 3. ¿Sí? El número de insertos, número de filos. Entonces, ahora sí, dicho esto, para poder obtener el avance van a decir 382 la RPM por el IPT por 3. Cada 3 filos, cada filo va a remover 5 milésimas de corte. Entonces, cada 3 filos se van a remover. Cada que corten 3 filos, ¿sí?, en una vuelta, van a remover 5.73, dice ahí. O ese es el avance. Ya, el resultado final. Cada que dé un giro a la herramienta, los 3 filos van a remover, de los 5 milésimas por 3, van a remover 15 milésimas. Por cada giro que dé la herramienta, va a remover 15 milésimas, ¿sí?, de superficie en el material. Por el número de RPMs, 382. Entonces el avance va a ser de 5.73. Muy bien, ya lo calculó ahí el compañero. 5.73. Que como yo les digo, les pongo, nunca pongo .73, no. Siempre les pongo, si es 5 puntos, lo redondeo, le pongo avance de 6. Sí, por decirlo así. Pero en este caso, para efectos de la tarea, pues a ver que hicieron bien el cálculo y no nos vayamos con, pues déjenlo así, ¿verdad? Directamente, 5.63. No hay ningún problema para que no les afecte ahí a la hora de que, hey, ¿por qué le dio a él esto? Vamos a ver, 5.73, lo que directamente nos arroja lo que es el cálculo. Y ahí está. Avance de 382 con un avance de 5.73, ¿no? Con esto ya calculamos ahora sí que para esa RPM, con un IPT de 5 milésimas por gavilán, vamos a poder obtener un avance de 5.73. Acuérdense, pulgadas por minuto. Esas es las unidades del avance, ¿no? No se les olviden las unidades del avance, muchachos. Ok, entonces ahí está la forma. La fórmula está muy directa, muy fácil. En cuanto saquen las RPMs, solamente se van por estos dos datos a su tabla de control. Aquí están el IPT y el número de gavilanes. Y con eso ya van a poder calcular ahora sí su velocidad. Esa es la fórmula real, ¿sí?, de nuestro avance, para poder calcular el avance. ¿Cómo se les hace? ¿Está muy complicado o está sencillo? Está sencillón. Juan es sencillo. Cristian, no tiene mucho pierde, ¿verdad? No se nos olvida que las SFMs y el IPT van a tener que buscar tablas para poder obtener como referencia esos datos. Recuerden, las tablas pueden decir una cosa, pero a la hora de la hora podemos descubrir que podemos meterle más
o podemos descubrir que le vamos a tener que bajar menos. Todo va a depender de cómo, de qué tan bien, sí, el sistema, que también esté bien controlado nuestro sistema, ¿no? De nuestro proceso. Y eso habla de todo, máquina, ¿sí? Maestro, ¿de dónde Herramientas, sacó etc. el por 3? Acuérdate que son los números de los filos. La fórmula aquí está arriba, mira, dice RPM es la S por el IPT por el número de filos. La fórmula. En la tabla ahí se ven cuántos gavilanes va a tener. Así es. En la tabla viene, mira, aquí está, mira, número de insertos y número de IPT. Ok. Y aquí le voy a poner aquí ahorita fórmula de las RPM. Ahí está. Para que no se les pierda. Entonces, esto lo voy a guardar y se lo voy a subir también a su Classroom para que no se les, lo puedan abrir y consultarlo, ¿ok? Voy a poner aquí escritorio por lo pronto. Le voy a poner RPM y fit. Guardar. Ahorita igual los voy a subir también a su Classroom. Esto que estábamos ahorita anotando durante clase. Dice Salvador Saucedo, dice, entonces la fórmula del manual es la misma. Ay, son curiosos, ¿verdad? Así debe ser. Vamos a ver. Vamos a buscar la fórmula. Está como por las últimas hojas, por aquí. Ah, ok, ya me la pasé. No tanto. Avance por revolución. Sí. Aquí en la fórmula, la IPR, bueno, aquí usan otros términos, lo que estoy viendo ahorita. Por ejemplo, aquí no te menciona el IPT. Aquí te dice que es el FPT. Aquí te dice avance por diente. ¿Sí? Entonces, muy diferente. Avance por revolución. ¿Sí? El IPM, pulgadas por minuto. Pulgadas por minuto. ¿Cuáles son las pulgadas por minuto? Las unidades ¿de quién? Del avance. Pulgadas por minuto. ¿Quiénes son las pulgadas por minuto? El avance. Entonces, si vemos que las pulgadas por minuto son el IPM, entonces lo que andamos buscando es el IPM. Entonces no es igual la fórmula, no te la dice de la misma forma. Pero te dice el avance, la F dice avance en pulgadas por minutos. ¿Sí? O simplemente son términos que directamente te lo marca de esa manera, ¿no? Te dice nomás con las IPM se conocen como pulgadas por minutos, pero la verdadera, la fregona, pues esa es la F, ¿no? Que es avances en pulgadas por minuto. Entonces, ¿cómo calcular la F? Entonces, bajo todos esos criterios que vienen aquí, pues te vienes ya aquí abajo y buscas donde dice cómo calcular la F. Si a esas vamos. Pero pues aquí nomás de cómo convertir IPMs a IPRs, cómo convertir SFMs, cómo porcentaje de avance, avances por revolución, avances por diente. Sí, no veo que me muestre la fórmula del avance. Las pulgadas por minuto son las revoluciones entre los hilos de rosca, pero esto ya es para machuelos. Ahí está, mira, machuelos en pulgadas, nada que ver tampoco. Machuelos métricos, sí, y hasta ahí se acabó.
sea, no viene la fórmula que yo les estoy disponiendo. ¿Ve? Pues no, lamentablemente ahora sí, aquí ya nos falló un poquito la bibliografía, ¿verdad? Viene la del RPM, pero la otra. Aunque sea este, porcentaje de avance. Dice las FPTs, ¿sí? por las T, por las RPMs. Esta me suena un poquito más. Pero dice IPMs, pulgadas por minuto. Ahí está, ¿no? Pulgadas por minuto. Inches per minute. FPT. ¿Qué son las FPT? ¿Qué son las T? Y las RPM, pues ya sabemos qué son. Pero las FPT y las T. Las T dice son número de dientes de un cortador. Ahí está, mira, las T. Las T es como el número F. O sea, si vamos entonces, esto, pues le podemos poner, para que no se nos olvide, la T, ¿verdad? La T. En la fórmula de aquí. ¿Y cómo decía la otra? FPT. Vamos a ver qué dice la FPT. Avance por diente. En vez de IPT es FPT aquí. ¿Sí? No, vamos poniéndole aquí, ¿no? FPT y la T. Vamos a ver qué dice la FPT. FPT, avance por diente. Avance por diente. Que es lo mismo que el IPT. ¿Ok? El IPT y el FPT son lo mismo. Solamente que el IPT yo lo saqué, por decirlo así, en inglés, ¿verdad? Y el FPT en este manual lo está descifrando de la manera en español. ¿Sí? De hecho, F no es F solamente, es FLT. ¿Sí? El número de flautas, FLT. En inglés, pues así lo ponen, FLT o flutes. Número de flutes. Flutes. ¿Sí? Vamos a dejarlo abreviado igual. Y el T, aquí te está diciendo que el T es el número de dientes en un cortador. Número de dientes en un cortador. Entonces, ya sea que el avance y pues el avance, te está diciendo que el avance aquí te lo está describiendo como, así que ya te diste cuenta de que hay que descifrarlo, ¿verdad? Pues ya en español, el IPM, pulgadas por minuto, inches per minute, pulgadas por minuto, IPM. El IPM, que es pulgadas por minuto. ¿Qué tal? Entonces, si nos vamos a las fórmulas, la IPM es igual a la FPT por la T por la RPM. ¿Sí? Esas dos fórmulas pues son lo mismo. No más que esta es ahora sí que la versión inglés. ¿Sí? Así van a encontrar en inglés, en las tablas en inglés la van a encontrar como IPT. En vez de FPT, ¿sí? Lo van a encontrar como IPT. Y aquí pues el número de flutes, ¿sí? La T. Y pues RPM son RPMs. ¿Qué tal? Entonces, a ver, para poder resolver su tarea con las RPMs y el avance, que era lo que faltaba hasta aquí, ¿quedó claro? ¿Dudas? ¿Preguntas?
No hay ninguna duda. ¿Todo bien? Y si no, pues ya saben, échenle una vuelta a la clase, ¿ok? Nos vemos el lunes. Si no hay más dudas, descansen entonces. Sale, profe, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Cuídense. Tengan buen fin. Que les vaya bien y buen fin de semana. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego.